Ella pensó que el bajo ensordecedor de la discoteca se tragaría el insulto. «Knut Maluminu», murmuró Camila en voz baja, dándole la espalda a la cabina VIP de cuero. No debería haberlo dicho, pero le dolían los pies. No había dormido en 2 días, y la arrogancia casual de él era sofocante. Dio un paso para alejarse antes de que una mano pesada se cerrara sobre su codo. La música pareció silenciarse. Dante se inclinó, y el ligero olor a aceite de pistola y a un caro vetiver la envolvió. Él sonrió. «Repite eso». Pero mirándome a mí, el bajo en lombra no solo sonaba. Vibraba a través de las tablas del suelo y hacía temblar el hielo en vasos carísimos. Camila Rossi estaba de pie cerca del borde de la sección VIP. Tenía los brazos cruzados con fuerza sobre una gabardina que había visto inviernos mejores. Parecía completamente fuera de lugar entre los vestidos de seda y los trajes a medida, y no le importaba. Estaba allí para cobrar una deuda. Hacía 2 noches, un hombre se había desangrado por todo su suelo de linóleo. Era un hombre enorme, como una montaña, con la clavícula destrozada. Tenía una bala alojada peligrosamente cerca de su arteria femoral. No había ido a una sala de urgencias. Porque los tipos que trabajaban para Dante Costa no iban a salas de urgencias. Iban a clínicas en sótanos. Hacían pagos en efectivo fuera de los libros. Acudían a Camila porque era discreta, rápida, y no preguntaba por qué tenían polvo de yeso y materia cerebral en los zapatos. Ella le salvó la vida. Le costó 4 horas de trabajo agotador y meticuloso, todo bajo unas duras luces fluorescentes que zumbaban como avispones furiosos. Cuando salió el sol, los amigos del hombre se lo llevaron. Le arrojaron un sobre delgado con dinero en efectivo en su bandeja de acero inoxidable y desaparecieron. El sobre contenía exactamente 1/3 de su tarifa de riesgo estándar. Camila no era estúpida. No entrabas en una fachada de la mafia en el centro de Chicago para exigir unos cuantos miles de dólares. A menos que tuvieras un deseo de morir o un tipo muy específico de agotamiento. Camila tenía lo segundo. El alquiler de la clínica estaba vencido. Los proveedores médicos amenazaban con cortarle el suministro de anestésicos. Y funcionaba con 4 horas de sueño repartidas en 3 días. La desesperación se burlaba del miedo. Así que esperó. Los porteros la habían cacheado. Se habían burlado de sus botas gastadas. Y le habían dicho que esperara junto al cordón de terciopelo hasta que el jefe tuviera 1 minuto. Eso había sido hacía 1 hora. Observó a Dante Costa desde el otro lado de la sala. Él estaba sentado en el centro de la cabina. Estaba rodeado por un elenco rotativo de aduladores y mujeres que parecían construidas en un laboratorio de alta gama. Dante no era un mafioso de caricatura. No había sombreros de fieltro, ni puros, ni ruidosos trajes de terciopelo. Llevaba un traje oscuro hecho a medida, con los 2 primeros botones de la camisa desabrochados. Parecía un depredador de Wall Street, salvo por la quietud de sus ojos. Era una calma fría y depredadora. No se movía nerviosamente. No se reía de los chistes que contaban sus lugartenientes. Solo observaba la sala. Finalmente, un hombre enorme con una mandíbula llena de cicatrices, Leo, recordó que su nombre era Leo, asintió hacia ella y desenganchó el cordón. Camila avanzó, manteniendo la espalda rígida. El aire en la cabina era denso, con olor a whisky caro y a la cera derretida de las velas de la mesa. Dante no levantó la vista de inmediato. Estaba agitando un líquido ámbar en un vaso de cristal. Su atención estaba aparentemente en el hielo. «Eres la doctora», dijo. Su voz era un barítono bajo y grave que atravesaba perfectamente el pesado bajo de la discoteca. No lo formuló como una pregunta. «Soy una cirujana traumatóloga con licencia». «Sí», dijo Camila, manteniendo un tono plano. «Y dirijo una consulta privada. Una consulta en la que tu hombre casi se desangra hace 48 horas. Dante finalmente la miró. Sus ojos eran de un gris pálido y llamativo, que contrastaba con su pelo oscuro y su piel olivácea. La miró de arriba a abajo, una evaluación lenta y clínica que le erizó la piel. «Te dejó un sobre. Me dijeron que te habían compensado. Me dejó una broma», respondió Camila. Sacó un papel doblado de su bolsillo y lo dejó caer sobre la mesa baja entre ellos. «Esa es una factura detallada».
Incluye el coste de la sangre que tuve que conseguir con poca antelación. También los suministros quirúrgicos, la limpieza de residuos biológicos y un extra por mi silencio absoluto. El sobre apenas cubrió el coste de la sangre. Uno de los hombres que flanqueaban a Dante se rió. Fue un sonido áspero y burlón. Dante simplemente levantó un dedo, y la risa murió al instante. Se inclinó hacia adelante, recogiendo el papel. Le echó un vistazo, sin leer realmente los números, y luego lo dejó caer de nuevo sobre la mesa. Estás cobrando un extra por el silencio. Eso implica que si no pago esto, hablarás. Implica que mi silencio es un servicio que usted compra, señor Costa, dijo ella. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Mantuvo su rostro perfectamente quieto. Si no valora el servicio, no debería usar mi clínica, pero ya la usó. Espero que me paguen por el trabajo que hice. Dante la miró fijamente. El silencio se extendió, tenso y peligroso. El ruido ambiental de la discoteca parecía a kilómetros de distancia. Creo, dijo lentamente, que estás sobreestimando tu valor, doctora. Has tapado un agujero. Un mecánico hace lo mismo con un neumático. Te pagaron el sueldo de un mecánico. Agradece haber recibido eso y vete a casa. La despidió apartando la mirada, levantando su vaso para dar un sorbo. Fue la falta de respeto casual, el desprecio absoluto por su habilidad y su desesperación, lo que rompió el último cable deshilachado en el cerebro agotado de Camila. Se dio la vuelta y apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolieron los dientes. Pensó que el bajo ensordecedor de la discoteca se tragaría el insulto. Kutu maluminu, murmuró Camila en la lengua nativa de su abuelo, dándole la espalda a la cabina VIP de cuero. No debería haberlo dicho, pero estaba cansada, le dolían los pies y la arrogancia de él era sofocante. Dio un paso para alejarse antes de que una mano pesada se cerrara sobre su codo. La música pareció silenciarse. Dante Costa invadió su espacio, inclinándose. El ligero olor a aceite de pistola y a un caro vetiver la envolvió. Él sonrió, un destello de dientes blancos que no tenía ninguna calidez. Repite eso, pero mirándome a mí. Camila se quedó helada. El agarre en su codo no era doloroso, pero era absoluto. Era el agarre de un hombre que sabía exactamente cuánta fuerza se necesitaba para controlar una situación y ni un gramo más. No intentó zafarse. Eso demostraría pánico. En lugar de eso, giró la cabeza, levantando la barbilla para encontrar su mirada. De cerca, el gris de sus ojos era casi metálico. «Creo que me has oído perfectamente», dijo ella. Su voz era firme, aunque su estómago se retorcía en nudos fríos y apretados. La sonrisa de Dante se ensanchó una fracción de pulgada. La diversión en su expresión era ahora genuina, reemplazando la indiferencia aburrida de momentos antes. No le soltó el brazo. En cambio, cambió su agarre. Sus largos dedos se envolvieron holgadamente alrededor de su muñeca y comenzó a caminar hacia la parte trasera de la discoteca. «Oye», empezó Camila, tropezando ligeramente con sus botas al verse forzada a seguir sus largas zancadas. «Leo», gritó Dante por encima del hombro, sin romper el paso. «Trae la factura». Pasaron por la abarrotada pista de baile, atravesando una pesada cortina de terciopelo sin marcar. Y luego, otro juego de sólidas puertas de acero. La transición fue brusca. En el momento en que las puertas de acero se cerraron tras ellos, el incesante golpeteo del bajo se cortó por completo. Fue reemplazado por el silencio caro y apagado de las alfombras gruesas y las paredes insonorizadas. Dante le soltó la muñeca cuando entraron en una enorme oficina. La habitación estaba dominada por un escritorio de roble oscuro y estanterías del suelo al techo. Olía a papel viejo, a cera para cuero y a puros sin encender. Él rodeó el escritorio, quitándose la chaqueta del traje y arrojándola sobre el respaldo de una silla de cuero. Camila se frotó la muñeca, de pie torpemente cerca de la puerta. «Era necesario el maltrato. Me insultaste en un idioma que no había oído desde que murió mi abuela», dijo Dante. Se sirvió un vaso corto de agua de una jarra sobre su escritorio. No le ofreció a ella. Quería asegurarme de que tuviéramos privacidad para el resto de esta conversación. «Siéntate», señaló una de las sillas de cuero frente a su escritorio. «Prefiero estar de pie.
dijo Camila. Y preferiría simplemente coger mi dinero e irme. No quiero problemas. Entraste en mi club y me llamaste maldito bastardo delante de mis hombres, dijo Dante con suavidad. Se apoyó en el borde de su escritorio y cruzó los tobillos. Los problemas ya están aquí, doctora Rossi. Siéntate. Ella dudó. Luego se acercó y se sentó en el borde de la silla, manteniendo la espalda recta como una tabla. No quería hundirse en el lujoso cuero. Quería permanecer lista para salir corriendo. Unos suaves golpes sonaron en la puerta. Se abrió y Leo entró, completamente silencioso a pesar de su tamaño. Colocó el papel doblado sobre el escritorio de Dante, le dirigió a Camila una mirada inexpresiva y salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente. Dante recogió la factura. Esta vez sí la leyó. Sus ojos recorrieron la lista detallada. Su expresión era ilegible. $17,000, leyó en voz alta. Es la tarifa estándar para una herida de bala que requiere anestesia general, extracción y estabilización postoperatoria sin dejar rastro de papeleo, dijo Camila a la defensiva. ¿Lo es? Dante dejó el papel. Sabes, el último tipo que usamos cobraba una tarifa fija de 5,000, y el último tipo que usasteis está cumpliendo actualmente de 10 a 20 años en una penitenciaría federal, porque dejó gasas ensangrentadas en su contenedor de basura y guardaba un libro de contabilidad en su guantera, replicó Camila. Yo no dejo rastros, no llevo libros de contabilidad. Quemé la ropa de tu hombre y limpié mi suelo con lejía tan a fondo que me provoqué una migraña. Usted paga por la experiencia médica, señor Costa. Paga extra por el fantasma. Dante la observó. La estaba diseccionando, arrancando la bravuconería para ver qué había debajo. Camila se obligó a mantenerle la mirada. Estaba agotada, prácticamente vibrando de cafeína y estrés, pero se negó a parpadear primero. Eres audaz para alguien que trabaja en un sótano, señaló Dante en voz baja. La desesperación se parece mucho a la audacia si la iluminación es mala. Se le escapó antes de que pudiera detenerlo. Un momento de amarga honestidad y sus ojos se entrecerraron ligeramente, captando el hilo de la verdad. Metió la mano en el cajón superior de su escritorio y sacó un grueso fajo de billetes de $100, atado con una banda de papel. Lo arrojó sobre el escritorio. Golpeó la madera con un sonido pesado y satisfactorio. 20,000, dijo Dante. Camila se quedó mirando el dinero. Era más que suficiente. Era el alquiler, los suministros y un respiro durante 3 meses. No lo cogió. ¿Por qué 20? Considera los 3,000 extra como un anticipo, dijo Dante. Se apartó del escritorio y caminó lentamente hacia su lado. Se detuvo justo detrás de su silla. Podía sentir el calor que irradiaba de él. Mi organización está en reestructuración. Estoy tomando territorios que pertenecían a hombres que no quieren cederlos. Eso significa más balas, más huesos rotos. Te dije que soy una doctora, no una empleada. Eres una contratista, corrigió Dante. Su voz era un murmullo bajo justo encima de su oído. Y a partir de ahora, eres una contratista exclusiva. No trabajas para nadie más en esta ciudad. No curas a ninguna banda rival. Cuando mis hombres resulten heridos, irán a ti. Cuando necesites suministros, le das la lista a Leo y nosotros los conseguimos. Camila se agarró a los brazos de la silla. No puedo dirigir una clínica así. Si dejo de aceptar a mis pacientes habituales que pagan en efectivo, la gente se dará cuenta. Tus pacientes habituales que pagan en efectivo son drogadictos y esposas maltratadas, dijo Dante con frialdad. Sigue tratándolos. No me importan. Estoy hablando de Lampa, Camila. Ahora me perteneces. El uso de su primer nombre le provocó una aguda punzada de adrenalina en el pecho. Se levantó, girándose para enfrentarlo. Estaban demasiado cerca. Tuvo que estirar el cuello para mirarlo a los ojos. No pertenezco a nadie, dijo, su voz bajando a un susurro feroz. Cogeré mi dinero de la mesa. Estamos en paz por lo de anoche y cada uno sigue su camino. Dante no se movió. La miró y el fantasma de esa sonrisa peligrosa volvió a sus labios. Puedes salir por esa puerta con los 20,000, pero si lo haces, entiende esto. La próxima vez que un hombre se desangre en tu linóleo, será uno de los míos. Y si lo rechazas, no te haré una visita para discutir facturas. Basó la mano por su lado,
Cogió el fajo de billetes y se lo apretó firmemente en la mano. Sus dedos eran cálidos y callosos, y se demoraron en su piel un segundo. Demasiado tiempo. «Vete a casa y duerme, doctora», dijo Dante en voz baja. «Tienes un aspecto horrible, y tienes mucho trabajo por delante». Los $20,000 estaban dentro de una caja de muestras estéril en el estante inferior del armario de suministros de Camila. Se sentía menos como una red de seguridad y más como una granada activa. Durante los primeros 4 días después de su reunión en Lombra, la clínica permaneció en silencio. Pagó el alquiler atrasado en efectivo, ignorando la mirada sospechosa del propietario. Reabasteció su fentanilo, su malla quirúrgica y sus antibióticos de alta potencia a través de un proveedor del mercado gris en Detroit. El resto del dinero permaneció en la caja de plástico, burlándose de ella cada vez que abría la puerta para coger gasas. La normalidad intentó regresar. Cosió a un panadero que se había resbalado con un cuchillo de pan. Le colocó una fractura de radio a una niña de 12 años que se había caído mal de un monopatín. Aceptó 2 recipientes de lasaña casera de la madre como pago. Estaba tranquilo. Era casi pacífico. Camila sabía que era una mentira. La ilusión se hizo añicos un martes a las 3 de la mañana. El pesado timbre de hierro de la entrada del callejón no solo sonó. Alguien se apoyó en él, enviando un chirrido continuo y estridente que resonó por toda la clínica del sótano. Camila se despertó de un salto del catre de su oficina. No se molestó en cambiarse el pijama quirúrgico. Cogió la pesada linterna de metal que guardaba junto a la almohada y caminó por el corto pasillo de baldosas de linóleo. Comprobó el monitor de seguridad. Era Leo. Estaba solo, pero estaba medio cargando, medio arrastrando un cuerpo. Camila pulsó el botón de apertura y empujó la pesada puerta de acero. El olor metálico a sangre la golpeó antes de que cruzaran el umbral. Era espeso y caliente, cortando el aire fresco del otoño. «Llévalo a la habitación 2», ordenó Camila, retrocediendo. Leo gruñó, arrastrando al hombre adentro. No era un hombre. Era un chico. Apenas parecía tener 19 años, llevaba una chaqueta de chándal negra que estaba empapada y pegada a su piel. Su cabeza se balanceaba contra el enorme hombro de Leo, su rostro del color de la ceniza húmeda. «A la mesa», dijo Camila, moviéndose más rápido ahora. Cerró la puerta de una patada y echó el cerrojo. Leo levantó al chico y lo dejó sobre la mesa quirúrgica de acero inoxidable. El chico emitió un sonido húmedo y entrecortado. Camila ya se estaba moviendo, poniéndose un par de guantes de nitrilo y acercando la bandeja rodante de instrumentos esterilizados. «¿Qué ha pasado?», preguntó. No miró a Leo. Cogió un par de tijeras de trauma y empezó a cortar la chaqueta de chándal destrozada. «Un tiroteo desde un coche», dijo Leo. Su voz era un murmullo plano e imperturbable. Estaba en una esquina en la zona sur. Una banda rival apareció. Le dieron 2 en el abdomen. «¿Nombre? Nico». «Muy bien, Nico. Quédate conmigo», murmuró Camila, retirando la tela. El olor a intestinos perforados y cobre llenó la pequeña habitación. Era una herida en el vientre, sucia, peligrosa. «Leo, ve a lavarte las manos en el lavabo quirúrgico. Necesito que hagas presión mientras le pongo la anestesia. Se está descompensando». Hay que reconocer que el gigante no discutió. Se dirigió al lavabo y se frotó las manos enérgicamente. Camila conectó a Nico a los monitores. Su ritmo cardíaco era un pájaro frenético y agitado en la pantalla. Su presión arterial se desplomaba. Encontró una vena viable en su brazo izquierdo y le administró una dosis de inducción de secuencia rápida. «Presiona aquí», instruyó Camila, guiando las enormes manos de Leo sobre las gasas empaquetadas en el estómago de Nico. «Más fuerte. No aflojes hasta que te lo diga». Las siguientes 3 horas fueron un torbellino de intensa concentración mecánica. Camila dejó de ser una mujer cansada en un sótano y se convirtió en una máquina. Aspiró la sangre acumulada, luchando a través del desorden resbaladizo y oscuro para encontrar los vasos dañados. Una bala había pasado limpia, rozando el hígado por una fracción de pulgada. La segunda estaba alojada profundamente en la pared abdominal, habiendo destrozado una sección del intestino delgado en su camino. Pinzó, suturó y reparó.
Las duras luces fluorescentes caían sobre ella. El sudor le picaba en los ojos. No se lo secó. Operó en silencio absoluto, roto solo por el pitido rítmico y sintético del monitor cardíaco y los sonidos húmedos de la cirugía. Leo permaneció en la esquina todo el tiempo. No habló, solo la observaba trabajar. Tenía los brazos pesados cruzados sobre el pecho, para cuando Camila dejó caer la última pinza ensangrentada en la cubeta de metal, sus hombros le dolían agudamente. Suturó la incisión con movimientos rápidos y precisos. Aplicó un vendaje estéril y retrocedió. Nico estaba estable, por los pelos, pero estaba vivo. Camila se quitó los guantes empapados de sangre y los arrojó al contenedor de residuos biológicos. Se inclinó sobre el lavabo quirúrgico, abriendo el agua caliente al máximo. Se echó jabón áspero en las manos y se frotó hasta que su piel quedó en carne viva y rosada. Observó cómo el agua se arremolinaba por el desagüe, pasando de carmesí a rosa pálido y a transparente. «Vivirá», dijo Camila al espejo, sin mirar el reflejo de Leo. «Pero necesita un hospital. No tengo una unidad de cuidados intensivos aquí. Si desarrolla una septicemia, está muerto». «Se queda aquí», dijo una nueva voz. Camila se congeló. Se dio la vuelta lentamente, secándose las manos con una toalla de papel áspera. Dante Costa estaba apoyado en el marco de la puerta del quirófano. Llevaba un abrigo de cachemira oscuro, con las manos hundidas en los bolsillos. Parecía completamente fuera de lugar en el entorno de pintura desconchada y acero estéril. Miró al chico inconsciente en la mesa, luego desvió sus pálidos ojos grises hacia Camila. «Se queda», repitió Dante. «Y tú lo mantienes vivo. Soy una cirujana, no una hacedora de milagros», dijo Camila, arrojando la toalla de papel a la basura. Pasó junto a Dante, rozando deliberadamente su hombro para afirmar su espacio en la habitación abarrotada. «Tiene el intestino perforado. Lo reparé, pero el riesgo de infección es enorme. Si le sube la fiebre, puedo administrarle antibióticos de amplio espectro, pero si necesita soporte vital, no tengo nada». Dante se giró, siguiéndola a la pequeña oficina contigua. La habitación apenas era lo suficientemente grande para un escritorio, un archivador y un sofá de cuero gastado. «Entonces, asegúrate de que no lo necesite», dijo Dante simplemente. Se acercó al escritorio y miró sus revistas médicas desorganizadas y sus tazas de café vacías. «Aceptaste el dinero, Camila. Este es el trabajo». «El trabajo era arreglar a tus hombres rotos», replicó ella, su agotamiento hirviendo en ira. «No era dirigir una sala de recuperación clandestina. Necesito dormir. Necesito ayuda. Soy una sola persona». Dante no levantó la voz. No lo necesitaba. «Leo se quedará. Él puede levantar al chico, vigilar el perímetro y traer lo que necesites. Pero Nico no sale de este sótano. La policía está buscando a una víctima de un tiroteo en la zona sur. Si entra en una sala de urgencias de verdad, lo esposarán a la cama. Y entonces hablará». «Es un niño», dijo Camila, señalando con el dedo hacia el quirófano. «¿Por qué un niño está en una esquina recibiendo balas por ti? Tiene 19 años. En mi mundo, eso lo convierte en un hombre», respondió Dante. Finalmente sacó las manos de los bolsillos, desabrochándose el abrigo. Se sentó en el sofá de cuero gastado, pareciendo demasiado cómodo. Él eligió esta vida. Conocía los riesgos, al igual que tú elegiste abrir una clínica de solo efectivo en un barrio donde la policía no patrulla. Camila se cruzó de brazos, apoyándose en el borde de su escritorio. «No compares mi clínica con tu negocio. Yo salvo vidas, tú las arruinas». Dante se rió entre dientes. Fue un sonido oscuro y seco. «Ambos nos beneficiamos de la desesperación de los demás, doctora. Tú simplemente puedes llevar una bata blanca mientras lo haces». La verdad de esa afirmación le dolió, enterrándose bajo sus costillas. Odiaba que él pudiera ver a través de su superioridad moral. Estaba operando una clínica clandestina porque había perdido su licencia en un hospital importante, un detalle que estaba segura de que Dante ya conocía. Él no hacía negocios con fantasmas sin investigar sus antecedentes. «¿Por qué estás aquí, Dante?», preguntó, abandonando las formalidades. El agotamiento le quitó el filtro. «No me pareces el tipo de persona que visita personalmente a un corredor de bajo nivel a las 4 de la mañana».
Dante mantuvo su mirada. El silencio se extendió entre ellos, pesado y cargado. Miró su pijama quirúrgico manchado de sangre, su pelo desordenado recogido en un moño frenético, las ojeras oscuras bajo sus ojos. «Vine a ver mi inversión», dijo en voz baja. «Nico, tú». Camila sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. «No soy una inversión, soy una proveedora de servicios. Eres un ancla». La corrigió Dante. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Te dije que las cosas están cambiando. Los hombres con los que estoy tratando no juegan según las viejas reglas. Atacan a los corredores, atacan a las familias. Mi gente necesita saber que si reciben una bala por mí, no se desangrarán en un callejón. Necesitan saber que tengo las mejores manos de la ciudad esperando para recomponerlos. Y decidiste que esas eran las mías. Vi lo que hiciste por Marcus la semana pasada. Vi lo que acabas de hacer por Nico», dijo Dante. Se levantó lentamente, acortando la distancia entre ellos. La oficina era demasiado pequeña. Él era demasiado grande. «Tienes manos firmes, Camila, y no entras en pánico. Valoro eso». Estaba a centímetros de ella ahora. Podía oler el aire frío de la noche aferrado a su abrigo, mezclado con ese mismo vetiver penetrante. Se negó a retroceder. Inclinó la barbilla, encontrando sus ojos con abierto desafío. «Valóralo todo lo que quieras», dijo, su voz bajando a un susurro áspero. «Pero no confundas mi competencia con lealtad. Hago esto por el dinero. En el momento en que dejes de pagar, o en el momento en que la presión sea demasiada, me iré». Dante extendió la mano. Camila se estremeció por dentro, pero se mantuvo firme. No la agarró. Simplemente le apartó un mechón de pelo de la mejilla. Su toque fue sorprendentemente suave, totalmente en desacuerdo con la violencia de su mundo. «No te irás», dijo Dante en voz baja, su pulgar deteniéndose cerca de su mandíbula por una fracción de segundo. «¿Por qué?» «Porque me matarás. Porque necesitas el caos tanto como yo», murmuró Dante. Dio un paso atrás, y el breve momento de intimidad se desvaneció tan rápido como había aparecido. Se giró hacia la puerta. «Leo tiene mi número. Llama si le sube la temperatura. Si no, te veré cuando se ponga el sol». Salió, y la pesada puerta de acero se cerró tras él. Camila se quedó sola en la silenciosa oficina. Se presionó 2 dedos contra su propio pulso en el cuello. Estaba acelerado. Se miró las manos, todavía en carne viva y rojas por el agua caliente. Odiaba que tuviera razón. La clínica olía a lejía, a café rancio y al empalagoso y dulce aroma de tejido en descomposición. El tiempo en el sótano no pasaba en días o noches. Pasaba en turnos de una rutina agonizante. Comprobar las constantes vitales, purgar el suero, cambiar el vendaje. Dormir durante 20 minutos en el rígido catre, hasta que la alarma vibraba contra el pecho de Camila. Despertar, repetir. Durante 3 días, Nico se mantuvo en un estado crepuscular entre la vida y una muerte muy silenciosa. Leo resultó ser un activo inesperado. El enorme matón no se quejó del olor ni de las condiciones de hacinamiento. Se sentaba en una silla plegable de metal fuera del quirófano, con una Glock cargada sobre el muslo, leyendo novelas del oeste de bolsillo gastadas. Cuando Camila necesitaba ayuda para girar a Nico y prevenir las escaras, Leo movía al adolescente con una sorprendente delicadeza. Existían en una tregua funcional y silenciosa. Luego, el jueves por la tarde, el monitor cardíaco cambió su ritmo. No fue una línea plana repentina y dramática. Fue una aceleración gradual y progresiva. El constante bip-bip se transformó en un trino frenético y agudo. Camila soltó la barrita de proteínas a medio comer que estaba masticando y corrió a la habitación. La piel de Nico estaba enrojecida, moteada con un feo tono grisáceo. Se retorcía débilmente contra las ataduras que le había puesto holgadamente para evitar que se arrancara los puntos. Cogió el termómetro. 104,1. «Maldita sea», siseó Camila. Le apretó el estetoscopio contra el pecho. Sus pulmones sonaban húmedos. Una infección profunda se había apoderado de él, superando los antibióticos estándar que le había estado administrando por vía intravenosa. Peritonitis. La reparación intestinal tenía una fuga, o su cuerpo simplemente se estaba rindiendo. «¿Qué pasa?» Leo apareció de repente en la puerta,
bloqueando la dura luz fluorescente del pasillo. Sepsis. Se está cociendo por dentro, dijo Camila, sus manos volando sobre el carro médico. Abrió una toallita de alcohol con los dientes. El Kefzolan no le está haciendo nada. Necesito meropenem, y lo necesito hace 10 minutos. Abrió de un tirón el cajón inferior de su armario de medicamentos. Vacío. Abrió el siguiente. Vacío. El pánico, frío y agudo, atravesó su agotamiento. Su proveedor del mercado gris en Detroit se suponía que debía entregar un nuevo envío ayer, pero había desaparecido. Nico gimió, un sonido bajo y húmedo que resonó en su garganta. «No lo tengo», dijo Camila. Esa comprensión la golpeó como un golpe físico. Se volvió hacia Leo. «Necesito una farmacia de hospital ahora». Leo no se movió. «Nada de hospitales. Órdenes del jefe. Va a morir en esta mesa en 2 horas si no aniquilo esta infección», gritó, golpeando la mano contra el carro de metal. Los instrumentos vibraron violentamente. «No me importan las órdenes de tu jefe. Mételo en el coche». Leo la miró, su rostro ancho e impasible. Metió la mano en su chaqueta y sacó un teléfono desechable. Pulsó un solo botón y se lo puso en la oreja. «El chico está ardiendo», dijo Leo al receptor. «La doctora dice que necesita». Miró a Camila. «Meropenem, goteo intravenoso y un antifúngico de amplio espectro por si acaso», recitó ella, su voz temblando ligeramente por la adrenalina. «Meropenem», repitió Leo. «Sí, esperamos». Terminó la llamada. «¿Qué quieres decir con que esperamos?», exigió Camila, volviéndose hacia Nico para ponerle bolsas de hielo en la ingle y las axilas. «No tenemos tiempo para esperar. El jefe se está encargando». Pasaron 30 minutos agónicos. Camila le administró líquidos, tratando desesperadamente de evitar que la presión arterial de Nico se desplomara por completo. Observó el monitor, contando cada latido frenético. Su propio pulso rugía en sus oídos. Sintió el peso pesado y sofocante del fracaso presionando sobre sus hombros. Por eso odiaba el sótano. En una sala de trauma real, habría tenido un equipo. Habría tenido un especialista en enfermedades infecciosas. Aquí, solo tenía a un mafioso leyendo una novela de Louis L'Amour. Sonó el pesado timbre de hierro. Leo estuvo en la puerta de acero en un segundo, mirando a través de la cámara. Quitó el cerrojo y abrió la puerta. Dante entró. Llevaba un traje de carbón oscuro sin corbata, con la mandíbula apretada. No miró a Leo. Entró directamente en el quirófano, llevando una pesada bolsa de papel blanco sin marcar. La dejó en la bandeja quirúrgica. «Meropenem», dijo Dante, su voz plana y tranquila, y media docena de otras cosas que el farmacéutico metió en la bolsa cuando le dije que vaciara la caja fuerte. Camila no preguntó cómo consiguió que un farmacéutico abriera una caja fuerte a las 3 de la tarde. Abrió la bolsa de un tirón. Dentro había viales cuidadosamente apilados del antibiótico exacto que necesitaba, junto con bolsas de suero salino y tubos estériles. «Robaste una farmacia», afirmó. Sus manos ya se movían para preparar la jeringa. «Hice una donación fuertemente coaccionada a una clínica privada en los suburbios». Corrigió Dante con suavidad. Dio un paso atrás, dándole espacio para trabajar, pero sus ojos nunca la abandonaron. «Cúralo, doctora». Camila cargó el medicamento en la jeringa, eliminó las burbujas de aire y lo inyectó directamente en el puerto de la vía intravenosa de Nico. Ajustó la velocidad del goteo. Sus manos se movían con una precisión practicada y desesperada. Ahora no había nada que hacer más que esperar. Se quedó junto a la mesa, con el pecho agitado, mirando el monitor. Pasaron 10 minutos, luego 20. Lenta, agónicamente, el trino frenético del latido del corazón comenzó a espaciarse. Los números en la pantalla se estabilizaron, 103,8, luego 102,5. Camila soltó un aliento que sentía que había estado conteniendo durante 1 hora. De repente, sus rodillas se sintieron como agua. Se agarró al borde de la mesa quirúrgica para no tambalearse. Una mano se envolvió alrededor de su brazo. Era un agarre familiar y firme. Dante la apartó de la mesa, sacándola del quirófano y llevándola a su pequeña oficina. La sentó en el sofá de cuero gastado. «Respira», ordenó en voz baja. Camila dejó caer la cabeza entre las manos. La adrenalina se estaba drenando de ella,
dejando un vacío hueco y doloroso a su paso. «Es solo un niño», susurró. «Está vivo», dijo Dante. Se agachó frente a ella, obligándola a mirarlo. El gris metálico de sus ojos tenía una extraña e intensa concentración. «Porque no entraste en pánico. Porque te mantuviste firme. Porque trajiste las drogas», replicó ella con amargura. «Yo me encargué de la logística. Tú te encargas de la sangre». Dante extendió la mano. Su pulgar atrapó una mancha de la sangre de Nico en su mejilla. La limpió, su toque quemando contra su piel fría. «Perteneces exactamente donde estás, Camila. Nico se fue un martes. Estaba pálido, pesaba 20 libras menos y caminaba arrastrando los pies, pero estaba de pie. Leo lo subió a la parte trasera de un todoterreno negro, que esperaba con el motor en marcha en el callejón. El adolescente le ofreció a Camila un débil asentimiento antes de que las ventanas tintadas se subieran, tragándoselo por completo. Cuando las luces traseras se desvanecieron, el sótano de repente se sintió cavernoso y demasiado silencioso. Camila pasó las siguientes 3 horas desinfectando la clínica. Fregó el linóleo hasta que le dolieron los nudillos, desesperada por eliminar el persistente olor fantasma a peritonitis y sudor rancio. Estaba agotada, pero era un tipo de agotamiento nervioso e inquieto. La adrenalina de la semana pasada se negaba a abandonar por completo su sistema. Estaba haciendo su bolsa de lona con la intención de ir finalmente a su apartamento real para dormir en una cama que no oliera a antiséptico, cuando la pesada puerta de acero se abrió. Saltó, su mano cayendo instintivamente hacia las pesadas tijeras médicas sobre el escritorio. Dante Costa entró en el vestíbulo. No estaba flanqueado por Leo ni por ninguna de sus otras sombras. Estaba solo. Llevaba un abrigo azul marino oscuro sobre un suéter negro ajustado, pareciendo un modelo de catálogo de alta gama que casualmente arruinaba vidas el fin de semana. «El chico está instalado en una casa segura», dijo Dante, leyendo la pregunta en su rostro. Se apoyó en el marco de la puerta, observándola hacer la maleta. «Se recuperará por completo». «Bien, mi factura de la semana está en el escritorio», dijo Camila, metiendo un par de pijamas quirúrgicos limpios en su bolsa. «Me voy a casa». «No, no te vas». Camila se detuvo, su mano agarrando la cremallera. Lo miró, y su cínico mecanismo de defensa se activó al instante. «Perdona, el paciente se ha ido. Mi turno ha terminado. No vivo en este búnker. No has comido una comida de verdad en 6 días, y parece que te vas a desmayar», observó Dante, su tono exasperantemente uniforme. «No vas a conducir. Coge tu abrigo». «Soy perfectamente capaz de llamar a un taxi». «Camila». Su voz bajó, perdiendo la ligereza conversacional. Era el mismo tono que había usado para acallar a sus hombres en Lombra. No era una petición. 10 minutos después, estaba sentada en el asiento del pasajero de un elegante Mercedes blindado. El interior olía a cuero caro y a ese omnipresente toque de vetiver. Miró por la ventana, viendo cómo las calles arenosas de su barrio se desdibujaban en el pulido y altísimo cristal del distrito financiero. No la llevó a un lugar de reunión de la mafia. Entró en un garaje subterráneo privado, debajo de un rascacielos de lujo. Tomaron un ascensor privado hasta el último piso, saliendo a un restaurante impresionante y con poca luz que dominaba la extensa y brillante cuadrícula de Chicago. El lugar estaba completamente vacío, salvo por un único camarero de pie, cerca de una cabina en la esquina. «¿Compraste todo el restaurante?», preguntó Camila, sintiéndose agresivamente mal vestida con sus vaqueros y botas pesadas. «Soy el dueño del edificio», corrigió Dante, guiándola a la cabina con una ligera mano en la parte baja de su espalda. El toque fue breve, pero le envió un escalofrío traicionero por la columna vertebral. «Siéntate. Come». La comida llegó casi al instante. Tortellini hechos a mano en una rica salsa de crema de trufa, vieiras a la plancha y un vino tinto oscuro y pesado. Camila quiso rechazarlo por despecho, pero su estómago la traicionó con un fuerte y hueco rugido. Cogió el tenedor. Dante no comió. Se sentó frente a ella, con un vaso de agua en la mano, completamente concentrado en verla devorar la comida. Era desconcertante. La observaba como un depredador observa a un pájaro muy interesante. Entonces,
dijo finalmente Dante, rompiendo el silencio mientras ella terminaba su primer plato. Doctora Rossi, graduada como la mejor de su clase en Northwestern, completó su residencia en cirugía con honores. Iba camino de ser la cirujana traumatóloga titular más joven del Chicago Med. Camila se congeló, con el tenedor a medio camino de la boca. Lo bajó lentamente a la mesa. ¿Leíste mi expediente? Lo leo todo, respondió Dante con calma. Lo que no pude encontrar en el registro público fue por qué una mujer con tu historial está sacando balas de gánsteres en un sótano por dinero en efectivo. Cogió el vino, dando un largo y profundo trago. El alcohol le quemó agradablemente la garganta. El registro público dice que fui despedida por insubordinación grave y por violar los protocolos del hospital. Sé lo que dice el registro. Te estoy preguntando a ti. Camila miró por la ventana. La ciudad se veía hermosa desde aquí arriba. Limpia, distante, completamente divorciada de la sangre y la suciedad que fregaba de su suelo todos los días. Un chico de 16 años llegó a urgencias. Empezó, su voz se aplanó mientras se desvinculaba del recuerdo. Herida de bala en el pecho. Sin seguro, sin identificación. El médico de guardia le echó un vistazo y ordenó que lo estabilizaran y lo trasladaran al hospital del condado. Protocolo para desconocidos indigentes. Dante escuchó. Su expresión era ilegible. Se estaba desangrando. No habría sobrevivido al viaje de 20 minutos en ambulancia. Continuó Camila, volviendo a mirarlo. Sus ojos eran duros. Me salté al médico de guardia. Falsifiqué un formulario de consentimiento. Lo llevé a un quirófano vacío y le abrí el pecho. Encontré la hemorragia. La reparé. Lo salvaste. Murió 3 horas después en la unidad de cuidados intensivos por un segundo derrame cerebral, corrigió ella con amargura. La junta del hospital necesitaba un chivo expiatorio para evitar una demanda masiva por negligencia de la familia, que apareció milagrosamente en el momento en que murió. El médico de guardia me arrojó a los lobos. Me quitaron la licencia. Dante asimiló esto. Se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en el mantel de lino blanco. Rompiste las reglas por alguien que no le importaba al sistema. Hice mi trabajo. Y el sistema te castigó por ello, murmuró Dante. Extendió la mano sobre la mesa. No tocó su mano, pero sus dedos descansaron a centímetros de los de ella. Óperas en las sombras ahora porque la luz te rechazó. Tenemos eso en común. No tenemos nada en común, dijo Camila bruscamente, retirando la mano. Tú rompes las reglas por poder. Yo las rompí para salvar una vida. Dante sonrió. Fue una sonrisa fría y afilada. Di lo que necesites decirte, Camila. Pero no te inmutaste cuando viste mi mundo. No corriste cuando el chico empezó a morir. Estás cortada por el mismo patrón violento que yo. Simplemente prefieres coserlo en lugar de destrozarlo. La transición de vuelta al sótano fue brutal. Después de la crema de trufa y las vistas del horizonte, la clínica se sentía como un ataúd de hormigón. Camila se lanzó a lo mundano con una intención agresiva. Durante 2 semanas, el AMPA se mantuvo en silencio. Trató a los descartados del barrio. Le colocó un hombro dislocado a un mecánico que se había resbalado bajo un chasis. Cosió una profunda laceración en la mejilla de una camarera, escuchando una mentira cansada y ensayada sobre un armario que se había caído. No hizo preguntas. Solo cerró las heridas. Cogió los arrugados billetes de $20 y esterilizó los instrumentos. Era un martes por la tarde. Llovía con una persistencia fría y lateral, cuando la ilusión de seguridad se hizo añicos. Camila estaba en el pequeño lavabo quirúrgico, lavando un juego de forceps, cuando el pesado timbre de hierro gritó. No era el toque rítmico, como un código, que usaba Leo. Era un sonido frenético y continuo. Se secó las manos. Su pulso se aceleró de inmediato. Caminó por el corto pasillo y comprobó el granulado monitor de seguridad. No era Leo. Era un hombre que no reconocía, con una chaqueta de lona empapada. Se apoyaba pesadamente contra la pared de ladrillo del callejón, agarrándose el costado. Un fluido oscuro y viscoso se filtraba entre sus dedos, arrastrado por la fuerte lluvia. Camila dudó. La regla de Dante había sido absoluta. Cuando mis hombres resulten heridos, irán a ti. Pero este hombre no tenía el aspecto pesado
y a medida de la gente de Dante. Parecía un corredor de la calle. Parecía aterrorizado. Pulsó el botón del intercomunicador. «La clínica está cerrada. Por favor», jadeó el hombre, su voz metálica y distorsionada a través del altavoz barato. «Me envió Leo. La banda de South End. Atacaron el almacén. Me estoy desangrando». La mención de Leo rompió su parálisis. Quitó el pesado cerrojo y abrió la puerta de acero. El hombre prácticamente cayó dentro, trayendo consigo el olor a asfalto mojado y sangre fresca. Camila lo sujetó por el brazo, gruñendo por el repentino peso muerto. «Mesa, habitación 1. Muévete», ordenó, arrastrándolo por el pasillo. No lo llevó a la mesa. Antes de que llegaran a la puerta, el sonido mecánico distintivo de un motor pesado rugió por el estrecho callejón. El hombre se congeló. Sus ojos se abrieron de puro terror. Miró hacia la puerta de acero abierta. «¡Al suelo!», gritó Camila. Lo placó, clavando su hombro en su lado ileso, y los dos cayeron al duro suelo de linóleo. La clínica estalló. El ruido fue una entidad física, un rugido ensordecedor y superpuesto de disparos automáticos que se tragó todo el aire del sótano. La pesada puerta de acero, por muy gruesa que fuera, no pudo detener la ráfaga desde el nivel de la calle. Balas de alto calibre masticaron los cimientos superiores, enviando trozos de hormigón, yeso y madera astillada que llovían sobre la clínica. Las luces fluorescentes del techo explotaron en una lluvia de chispas y cristales rotos, sumiendo el pasillo en una caótica y estroboscópica penumbra. Camila apretó la cara contra el suelo frío, cubriéndose la cabeza con los brazos. El polvo sabía a tiza y a cobre viejo. El hombre debajo de ella gritaba, un sonido agudo y delgado que apenas era audible por encima de la destrucción. Duró quizás 20 segundos. Pareció una hora. Luego los neumáticos chirriaron y el ruido del motor se desvaneció rápidamente por el callejón. El silencio volvió de golpe, pesado y resonante. Camila permaneció quieta un largo momento, esperando un segundo ataque. Cuando no llegó nada, excepto el silbido de una tubería de agua rota, se incorporó sobre las rodillas. Le zumbaban los oídos con un pitido agudo. Tosió, ahogándose con el espeso polvo de yeso suspendido en el aire. «Oye», carraspeó, sacudiendo al hombre a su lado. «Oye, mírame». No se movió. Un nuevo charco de sangre se expandía rápidamente debajo de él, empapando el polvo blanco del suelo. Una de las balas que había atravesado el techo le había alcanzado en el cuello. Estaba muerto. Camila se quedó mirando el cuerpo. Le temblaban las manos violentamente. No era una soldado, era una doctora. Arreglaba las secuelas de la violencia. No se suponía que estuviera en medio de ella. El timbre de hierro de la puerta del callejón no sonó. En su lugar, unas botas pesadas crujieron sobre los cristales rotos y los escombros de la entrada. Camila retrocedió, agarrando un pesado soporte de suero de metal, levantándolo como una lanza improvisada. Su respiración era entrecortada, rasgándole la garganta. Una silueta masiva apareció entre el humo y el polvo. «Doctora». Era Leo. Llevaba un pesado rifle de asalto colgado del pecho y la chaqueta de su traje estaba rota, pero estaba de pie. Camila soltó el soporte de suero. Cayó ruidosamente contra el suelo. Se apoyó contra la pared, deslizándose hasta quedar sentada sobre el linóleo cubierto de escombros. Se llevó las rodillas al pecho, tratando de forzar el oxígeno a sus pulmones. «Lo siguieron», dijo Leo, su voz sombría. Pasó por encima del hombre muerto, apenas mirándolo, y se arrodilló frente a Camila. Sus grandes manos le palparon suavemente los brazos y los hombros, buscando agujeros. «¿Estás herida?» «No», logró decir Camila. Su voz temblaba. «No, solo estoy bien, bien». Leo se levantó, moviendo el rifle, porque el jefe está fuera y él no lo está. La adrenalina que acababa de empezar a remitir inundó de nuevo el sistema de Camila con una fuerza violenta. Se puso de pie de un salto, ignorando el agudo escozor del cristal que se le clavaba en las palmas. «¿Dónde está?», exigió. «En el coche». Le alcanzó un fragmento perdido fuera del almacén antes de que llegáramos. «El conductor lo está trayendo». Camila no esperó. Corrió pasando a Leo, pisando al hombre muerto sin una segunda mirada,
y prácticamente arrancó la puerta de acero destrozada de sus bisagras. El Mercedes blindado estaba aparcado en diagonal en el callejón. Su motor rugía con un gruñido bajo y amenazador. La puerta trasera se abrió y Dante salió. Parecía furioso. Le faltaba su abrigo oscuro, y la manga izquierda de su impecable camisa blanca estaba empapada en una mancha carmesí pesada y creciente. No se tambaleaba, pero sus movimientos eran rígidos, deliberadamente controlados para ocultar el dolor. Miró más allá de ella, observando el hormigón destrozado y el humo que salía de la puerta de la clínica. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que Camila creyó oír el hueso crujir. «Adentro», ordenó Camila, pasando su brazo por su lado ileso. «Puedo caminar», espetó Dante, aunque se apoyó pesadamente en ella, mientras navegaban por los escombros del pasillo. «Cállate y camina más rápido», replicó ella. Pasó de largo la habitación 1, que estaba cubierta de polvo y cristales rotos, y abrió de una patada la puerta del quirófano secundario. Accionó el interruptor del generador de emergencia en la pared. Una dura luz amarilla de respaldo parpadeó, proyectando profundas sombras por la habitación. «Siéntate en la mesa», dijo Camila, moviéndose ya hacia el carro de trauma de emergencia que guardaba sellado en plástico. Arrancó el plástico. «Leo, asegura el perímetro. Si alguien más baja por ese callejón, mátalo». «Ya estoy en ello, doctora», retumbó Leo desde el pasillo. Camila se volvió hacia Dante. Estaba sentado en el borde de la mesa de acero. Su mano derecha agarraba el borde con tanta fuerza que sus nudillos estaban completamente blancos. La sangre goteaba de las yemas de sus dedos, formando un charco en el suelo. Cogió unas pesadas tijeras de trauma de la bandeja. «Necesito cortar la camisa». «Esa medida», dijo Dante, su voz tensa. «Te pagaré una nueva», respondió Camila. No esperó permiso. Deslizó el frío metal de las tijeras bajo la tela cara y cortó limpiamente la manga, luego a través de la clavícula, despegando la tela arruinada de su piel. Era muy musculoso. Su pecho y estómago estaban surcados por cicatrices plateadas desvaídas que contaban una larga historia de violencia. Pero la atención de Camila se centraba únicamente en el desgarro irregular y sangrante de su deltoides izquierdo. No era un agujero de bala limpio, era una laceración masiva abierta por un trozo de metal o hormigón fragmentado. «Metralla», evaluó Camila. Su desapego clínico se apoderó de ella al instante. El pánico del tiroteo se desvaneció, reemplazado por la fría lógica mecánica de la anatomía. No ha tocado la arteria braquial, pero el músculo está destrozado. Tengo que limpiarlo antes de cerrarlo, o perderás el brazo por una infección. «Hazlo», dijo Dante. No miraba la herida, la estaba mirando a ella. «No tengo tiempo para ponerte un anestésico local. Los generadores solo alimentan las luces. No puedo encender los monitores. Vas a sentir esto. He dicho que lo hagas, Camila». Cogió una botella de yodo quirúrgico y un puñado de gasas estériles. «Muerde algo». Dante no lo hizo. Simplemente mantuvo su mirada fija. Camila vertió el yodo directamente en la herida abierta. Todo el cuerpo de Dante se puso rígido. Un agudo siseo escapó entre sus dientes, y los músculos de su mandíbula se tensaron, pero no se apartó. Ni siquiera se inmutó. Trabajó rápido, sacando pequeños y dentados trozos de metal y escombros con unas pinzas, lavando la herida repetidamente. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el tintineo metálico de los instrumentos al golpear la bandeja quirúrgica y el sonido entrecortado de la respiración de Dante. «Hoy cruzaron una línea», dijo Dante de repente. Su voz era áspera, vaciada por el dolor. «No hables. Aumenta tu ritmo cardíaco y te hace sangrar más rápido», ordenó Camila, enhebrando una aguja curva con un grueso hilo de sutura negro. «No solo atacaron mi almacén», continuó, ignorándola. «Siguieron a mi hombre hasta aquí. Dispararon contra tu clínica. Me di cuenta», dijo ella secamente, atando el primer punto con un tirón brusco. La respiración de Dante se entrecortó. «Saben de ti». Camila se congeló. La aguja flotaba sobre su carne desgarrada. Levantó la vista, encontrando sus ojos. Los iris grises estaban oscuros, dilatados por el dolor y la adrenalina. «Eres el fantasma», dijo Dante en voz baja. La intensidad de su voz la clavó en el sitio.
Saben que tengo a alguien que recompone a mis hombres. Quieren cortar mi línea de suministro. Quieren matar a mi ancla. La realidad de la situación se le vino encima. Ya no era una parte neutral. Ya no era solo una doctora que prestaba un servicio en un sótano a la banda de Southend. Era una pieza de la maquinaria de Dante Costa. Y en la guerra se destruye la maquinaria. Haré que Leo empaque tus cosas, dijo Dante. Extendió la mano derecha, sus dedos cálidos y manchados de sangre se envolvieron firmemente alrededor de su muñeca. Te mudas al ático. No voy a vivir contigo, dijo Camila. Su voz temblaba ligeramente. Intentó apartar la muñeca, pero su agarre era inflexible. Ya no tienes elección, Camila, afirmó Dante. Su tono llevaba el peso absoluto de un veredicto. No puedes irte. Te encontrarán. Ahora eres mía para protegerte. Y yo no pierdo lo que es mío. Ella lo miró, sintiendo cómo la trampa finalmente se cerraba. Había pensado que estaba manipulando el sistema, aceptando dinero de la mafia para financiar su propia redención. Pero Dante la había arrastrado profundamente a su órbita, y ahora no había escapatoria a esa gravedad. Miró la aguja en su mano, luego de nuevo al jefe de la mafia que se desangraba en su mesa. «Suéltame la muñeca», dijo Camila, su voz volviéndose fría y profesional una vez más. «Necesito terminar estos puntos». Dante estudió su rostro durante un largo momento. Luego, lentamente, la comisura de su boca se curvó en una sonrisa oscura y cómplice. Le soltó la muñeca. «Tómate tu tiempo, doctora», murmuró. «Tenemos toda la noche». La clínica estaba muerta. Camila estaba de pie en el centro de los escombros. Una pesada bolsa de lona colgaba de su hombro. El generador de respaldo zumbaba una nota baja y moribunda. El polvo gris de yeso se asentaba sobre la bandeja de acero inoxidable, cubriendo las manchas de sangre en el suelo con una película pálida y calcárea. Había pasado las últimas 2 horas empacando todo lo de valor: bisturís, antibióticos restantes, malla quirúrgica y las pesadas pinzas de titanio que había comprado en el mercado negro. No iba a dejar sus herramientas para que la policía las inventariara. Leo esperaba junto a la puerta de acero en ruinas, sosteniendo 2 enormes maletines Pelican llenos de su equipo de monitorización. No la apresuró. El enorme matón simplemente se quedó en las sombras, con su rifle colgando holgadamente a su lado, vigilando el nivel de la calle. «Estamos despejados, doctora», retumbó Leo. Camila echó un último vistazo a la habitación donde había pasado los últimos 8 meses de su vida. Era una caja miserable sin ventanas que olía a lejía y arrepentimiento. No sintió ni una pizca de pena al dejarla. Se dio la vuelta y salió. La lluvia caía en cortinas gruesas y heladas mientras cargaban el equipo en un segundo todoterreno. Dante ya se había ido, llevado rápidamente en el Mercedes blindado mientras ella empacaba. Camila se subió al asiento del pasajero junto a Leo. No miró hacia atrás mientras salían del callejón. El viaje a través de la ciudad fue un borrón de rayas de neón sobre el cristal mojado. Camila apoyó la cabeza en la ventana fría. El agotamiento finalmente la alcanzó. Tenía las manos magulladas, las botas arruinadas, y técnicamente era cómplice de un tiroteo entre bandas. La parte cínica y racional de su cerebro le decía que le exigiera a Leo que se detuviera, que saliera del coche y que comprara un billete de autobús a un estado donde nadie conociera su cara. Pero Dante tenía razón. La banda de Southend sabía de la doctora fantasma. Un billete de autobús no la salvaría de una bala en una terminal. 20 minutos después, el todoterreno descendió al garaje subterráneo privado del rascacielos de Dante. Leo llevó los pesados maletines al ascensor privado. Escaneó su huella dactilar y las puertas se cerraron, lanzándolos hacia arriba. Las puertas sonaron y se abrieron, revelando el ático. Era una vasta extensión de hormigón pulido, madera oscura y cristal del suelo al techo que ofrecía una asombrosa vista de 360 grados del horizonte de Chicago. Era silencioso, estéril y agresivamente caro. Dante estaba de pie junto a la enorme ventana que daba al lago. Llevaba un par de pantalones oscuros nuevos y una camisa de seda negra holgada, desabrochada en la parte superior para acomodar los gruesos vendajes blancos que envolvían su hombro izquierdo.
Sostenía un pesado vaso de cristal con un líquido ámbar en su mano derecha. Leo dejó los maletines junto a la puerta y desapareció de nuevo en el ascensor sin decir una palabra. Camila dejó caer su bolsa de lona sobre el suelo de madera. El fuerte golpe resonó en la enorme habitación. Se quitó las botas embarradas, dejándolas agresivamente sobre una alfombra blanca impecable, y caminó hacia él. «Necesitas ponerte hielo en ese hombro», dijo, su voz plana. «La inflamación alcanzará su punto máximo en unas 4 horas». Dante no se dio la vuelta. Tomó un sorbo lento de su whisky. «Tengo una alta tolerancia al malestar. A la inflamación no le importa tu tolerancia. Compromete las suturas», replicó ella, deteniéndose a unos metros detrás de él. Finalmente se giró. Su rostro estaba pálido por la pérdida de sangre, pero la dura luz depredadora en sus ojos grises permanecía intacta. Miró sus pies descalzos, sus vaqueros cubiertos de polvo y el puro agotamiento grabado en las líneas de su rostro. «El ala de invitados está al final del pasillo a la izquierda», dijo Dante, señalando con el vaso. «Hay una ducha grande, ropa que debería quedarte bien. Duerme. Mañana resolveremos el resto». «No», dijo Camila. Se cruzó de brazos, ignorando el dolor en sus propios hombros. «Lo resolveremos ahora mismo». Dante enarcó una ceja. «No estás en condiciones de negociar. Soy la única que mantiene a tus hombres en pie, lo que significa que tengo toda la ventaja», replicó ella. Dio un paso más cerca, invadiendo su espacio. «No soy tu prisionera, Dante. No soy una mascota que mantienes encerrada en una torre de cristal para que tus enemigos no puedan alcanzarme. Si me quedo aquí, esto no es una casa segura. Es una base de operaciones». Dante se quedó muy quieto. «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que quiero el ala este», exigió Camila, señalando vagamente a través del enorme apartamento. «Quiero que la vacíen. Quiero un entorno estéril. Quiero una mesa de operaciones con un elevador hidráulico, luces quirúrgicas superiores y una fuente de alimentación autónoma. Quiero una bóveda de farmacia completamente abastecida. Y quiero una máquina de resonancia magnética. Si quieres una cirujana fantasma, vas a financiar un hospital fantasma». El silencio se extendió entre ellos. La lluvia azotaba el grueso cristal de las ventanas, un tamborileo pesado y rítmico. Dante la miró. Estudió la expresión feroz e inflexible de su mandíbula. Estaba cubierta de polvo de hormigón y de la sangre de otros hombres, de pie en su ático impecable, haciendo demandas que le costarían millones. Lentamente, la tensión en sus hombros se liberó. Una genuina risa oscura escapó de su pecho, rica y peligrosa. «Una máquina de resonancia magnética», repitió Dante, sacudiendo la cabeza. Dejó su vaso de whisky en una mesa consola cercana. Extendió su brazo ileso, envolviendo su mano alrededor de la nuca de ella. Su agarre era firme, cálido y totalmente posesivo. La acercó una fracción de pulgada. «Eres aterradora, doctora». «Soy práctica», corrigió Camila, su corazón martillando contra sus costillas. No se apartó de su toque. «Eres exactamente lo que necesito», murmuró Dante, su pulgar rozando el punto de pulso en su cuello. Su mirada bajó a sus labios, luego de nuevo a sus ojos. La pretensión del contratista y el cliente estaba muerta, enterrada en los escombros de la clínica del sótano. «Tienes tu hospital, Camila. Mañana tendré a los contratistas aquí». «Bien». Dante se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. El olor a vetiver y a whisky caro la envolvió. «Ahora», susurró Dante, una sonrisa maliciosa y cómplice tocando sus labios. «Dilo otra vez, igual que lo hiciste en la discoteca». Camila levantó la vista hacia sus fríos ojos metálicos. Sintió el peligro absoluto que irradiaba de él, la pura violencia de su mundo. Y por primera vez no quiso huir de ello. Quiso anclarlo. «Knut Malumu», susurró ella de vuelta. Dante la atrajo hacia él y la ciudad ardió silenciosamente detrás de ellos. Así concluye la apasionante historia de Camila y Dante. De una doctora desesperada y agotada en una clínica de sótano al ancla intocable de un imperio mafioso, Camila demostró que el verdadero poder no consiste solo en apretar el gatillo. Consiste en sostener la única aguja que puede reparar el daño.